Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana de la Iglesia Los Olivos. Y hoy quería compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo y en el capítulo 1 de Mateo. Son pasajes muy conocidos que se leen sobre todo en época de Navidad. No estamos en época de Navidad, pero es interesante de todos modos reflexionar sobre ellos. Mateo capítulo 1 tiene dos escenas o dos perícopas o dos pasajes, como vulgarmente le llamamos. El primero es la genealogía de Jesús. Genealogías que son textos que por lo general solemos pasar de largo, no leer. Y el segundo, o la segunda perícopa que tiene, es el relato del anuncio a José del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús, que se narra muy brevemente. Como le dije antes, vamos a empezar leyendo la genealogía, que se encuentra ahí en 1.1, Mateo 1.1. Y la realidad es que las genealogías son los textos menos leídos de la Biblia, ¿sí? Nosotros solemos, como dije antes, pasarlos de largo, decir, ¿qué me puede aportar esto? Es una lista de nombres, no hay nada interesante, por lo general la salteamos. Pero la verdad es que en la Biblia, y sobre todo en las genealogías de Jesús, que son dos, ¿sí? Son dos los evangelistas que hacen una genealogía, hacen un recorrido del árbol genealógico de Jesús. Estas genealogías no son solamente una lista de nombres al azar o una lista de nombres que se hacen, o una recopilación histórica, sino que guardan un mensaje teológico, ¿sí? Tienen que ver con el mensaje teológico de ese evangelista. Es decir, hay un mensaje detrás de esa genealogía, hay algo que nos quiere decir, no están ahí porque sí. Bueno, teniendo en cuenta estos breves puntos, vamos a leer Mateo 1, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 1. Yo voy a leer la versión Biblia de las Américas. Y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Bueno, es un texto que uno dice, bueno, y por eso dije, son textos que uno suele pasar y dice, bueno, vamos a lo importante, a la narración, a la acción, a los hechos. ¿Qué me dice este texto? Bueno, en principio, lo que nos cuenta acá Mateo es que tenemos una genealogía compuesta de 3 partes. ¿Sí? Es como si fuese un álbum de fotos. Yo tenía un profesor en el seminario que me decía, es como un álbum de fotos, o mejor dicho, como 3 álbumes de fotos. El primer álbum de fotos, que si ustedes lo están mirando en sus Biblias, el primer álbum de fotos
va desde Abraham a David. El segundo álbum de fotos va desde David a la deportación, si se fijan ahí. Y el tercer álbum de fotos va desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Y fíjense que Mateo va a ser un recorte de esas generaciones. La realidad es que no hay 14 generaciones exactamente, pero Mateo hace un recorte y pone el foco en algunas fotos de esa genealogía. Lo que quiere hacer Mateo y lo que intenta hacer ese evangelio, que está destinado principalmente a una comunidad que es mayoritariamente judía, es vincular a Jesús con Abraham y con David. Hay una particularidad, ¿sí?, que tenemos en principio. Acabamos de leer una genealogía y volvemos a preguntarnos, ¿y esto qué me dice? ¿Qué me aporta? La leo rápido. Pero si, como dije antes, las genealogías tienen un mensaje, la genealogía tiene que ver con una teología, un mensaje que está detrás de esto. ¿Qué mensaje me quiere dar? Hubo una tendencia histórica, y sobre todo en el mundo grecorromano, o inclusive en el mundo antiguo también, de que cuando se establecía la genealogía o se nombraban a los antepasados de una persona ilustre, de alguien a quien yo estaba haciendo una biografía, se solía hacer un recorte de aquellas personas que no habían sido honorables o que habían tenido mala fama. ¿Sí? En una genealogía de una persona ilustre, de un emperador romano, el historiador trataba de mencionar, si mencionaba a sus antepasados, era importante su alcurnia, su árbol genealógico. Bueno, voy a mencionar a aquellos personajes ilustres. Y los menos ilustres, la historia, ¿sí?, tendió a borrarlos. Ahora es interesante que acá no se escondieron los personajes de mala fama, acá no se escondieron detalles poco halagadores. Si miramos esta genealogía de este capítulo 1, vemos que ninguno de los personajes que aparecen son perfectos. Ninguno de los personajes que aparecen podemos decir que fueron intachables. Y de hecho, voy un poco más. Hasta algunos son escandalosos. Miren, tengan el texto ahí a mano. Vamos a hacer una recorrida rápida. El primer álbum, ¿sí?, la primera parte, empieza con Abraham. Y uno dice, bueno, Abraham, el padre de la fe. Sí, pero Abraham también en 2 oportunidades dijo que Sara era su hermana y estaba dispuesta hasta a entregarla por temor. Bueno, pasamos a Jacob, otro personaje que se menciona en esta genealogía. Bueno, Jacob es el personaje más argentino de los patriarcas, el engañador, es capaz de engañar a su hermano, mentirle a su padre para quedarse con la herencia y hasta también le miente a su suegro. Ya tenemos 2 personajes que bajo ninguna circunstancia podemos catalogar de intachables. Es interesante que Mateo mencione a estos personajes imperfectos dentro de la genealogía de Jesús. Y sobre todo entendiendo que Mateo, como dije antes, le escribió a una comunidad esencialmente judía, que conocía estas historias, no le eran ajenas. No le era ajeno saber que en la genealogía de Jesús había personajes que tenían sus cosas ilustres, sus cosas dignas, pero también sus terribles indignidades. Sigamos avanzando con algunos. Judá y Tamar, fíjense que nombra a que Judá engendró de Tamar. No sé cuántos se acuerdan de la historia de Judá y Tamar, ¿no? Es una historia bastante turbia, casi incestuosa, ¿no?, de una relación entre suegro y nuera. Si alguien se la acuerda, rápidamente, Judá tenía 3 hijos, Onán y Selá. El mayor, se casa con Tamar, pero muere. Por lo tanto, por la ley del levirato, se tiene que casar con su
siguiente hermano, que es Onán, pero Onán sabe que los hijos no van a ser de él, sino que van a pertenecer a su hermano, así que no quiere engendrar hijos con ella, con Tamar. Esto es visto con desagrado por parte de Dios y muere Onán. Y entonces Tamar le dice a Judá, bueno, cuando Selá sea grande, cumpla la mayoría de edad, va a ser mi esposo. Mientras tanto prométeme que me lo vas a dar y yo mientras tanto me voy a la casa de mis padres. Judá le dice que sí. Judá le dice, ok, anda, después cuando Selá sea grande va a ser tu esposo. Pero pasa el tiempo y Tamar piensa que Judá no le va a dar a su hijo. Así que fíjense la estrategia, bueno, esto está en el libro de Génesis, capítulo 38, si mal no recuerdo. La estrategia de Tamar es disfrazarse de prostituta y esperar a su suegro en el camino. El suegro la encuentra, ella lo seduce, el suegro termina estando con su nuera sin saber que era su nuera, pero sí sabiendo que era una prostituta, en teoría. Y de allí nacen los gemelos que se mencionan en la genealogía de Jesús. ¿Sí? Tamar engendró de Judá a Fares y Zara, de esta relación tan turbia, ¿no? No solo porque Judá accede a estar con una prostituta que estaba en el camino, sino que además era su nuera. ¿Sí? Es cierto que Judá no lo sabía, pero Tamar lo sabía. Bueno, de ahí nacen Fares y Zara. Fares es el que sigue la línea. Seguimos con la genealogía, fíjense qué interesante. Rahab, otro personaje que se menciona en esta genealogía, en este álbum de fotos. Bueno, Rahab es la famosa prostituta de Jericó que ayuda a los espías que mandó Josué, que les da refugio, que además después los ayuda a escapar, descolgándose de la muralla. Y Mateo menciona a Rahab. ¿Sí? Menciona a Rahab como menciona a Tamar. Podría haberlas obviado, porque estamos viendo claramente que esta es una genealogía que se centra principalmente en los hombres, pero menciona mujeres. ¿Sí? Es muy interesante que además de los personajes imperfectos que aparecen en esta genealogía de Jesús, Mateo menciona a 4 mujeres, cosa muy rara en las genealogías. A las mujeres solía obviárselas. Otra mujer que es mencionada, Ruth. Ruth no era judía, ni siquiera era judía, era moabita. Es decir, acá tenemos una extranjera, tenemos dentro de la línea genealógica de Jesús a una gentil. Termina este primer álbum de fotos con el rey David, ¿no? Termina con el rey David. Finalmente, fíjense, ahí llega el versículo 6, donde dice, por fin llega el rey David, y uno dice, bueno, por fin acá el rey David, un tipo intachable, ¿no? Alguien con la moral intacta. Bueno, el segundo álbum, fíjense qué interesante, versículo 6, el segundo álbum, la segunda parte, empieza con David y empieza con todo. Dice ahí el versículo 6, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Ahora uno se piensa, Mateo, ¿era necesario mandarlo al frente hacia David? Sí, porque podría haber dicho tranquilamente, y David engendró a Salomón, punto. Pero Mateo agrega, engendró a Salomón, ¿de quién? De la que había sido mujer de Urías. No la menciona a Betsabé. Pero sí es como que menciona el pecado. Dice, David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías. Lo manda al frente, sin vueltas, así de una, paca. La que había sido mujer de Urías. ¿Sí? Si bien no nombra el hecho, no lo nombra, sí está realzando lo escandaloso que fue. Bueno, todos sabemos lo que pasó en esa historia. El rey David violenta a una mujer, se acuesta con ella a la fuerza, manda a matar al marido. Bueno, el hecho escandaloso de David. Bueno, seguimos con esta genealogía. Salomón. Bueno, Salomón, ¿qué decir de Salomón? Conocido por su riqueza, conocido por su sabiduría, pero también conocido por su harem, ¿no? Por la cantidad de mujeres y de concubinas que tenía, que lo llevó primero a la idolatría, a inclinarse a los dioses de estas mujeres.
Y segundo, este reino y este esplendor con Salomón, Salomón se endeuda un montón. También capaz que acá hay un gen argentino, ¿no? Porque empieza a pedir crédito a las naciones extranjeras para que crezca su reino, lo cual implica que van a aumentar los impuestos. De hecho, una de las primeras medidas que le pide una vez que muere Salomón, el pueblo pide, por favor, bajen los impuestos. Bueno, otro personaje, Roboam, el hijo de Salomón. Roboam, bueno, justamente la impericia de Roboam y los malos consejos de quienes se rodea, que eran unos jóvenes, justamente hacen que tome las peores decisiones. En vez de bajar los impuestos, los aumenta, lo cual que provoca la división del reino. Roboam, de alguna manera, carga con: sos el responsable de la división del reino. Sigue el segundo álbum con otros en la mención de otros personajes, pero vamos a apurar un poco. Tercer álbum, fíjense, el tercer álbum, si bien se menciona a muchas personas, la realidad es que en este tercer álbum, en esta tercera parte, que va desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, el único con referencia bíblica es Zorobabel, y llega José, el marido de María, ¿no? Y el texto termina con: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la deportación 14, y de la deportación a Babilonia a Cristo son 14 generaciones. Acá tenemos también un juego con los números, que no vamos a entrar en eso porque se haría muy largo todo, pero hay un juego, ¿no? El 14 tiene una relación directa con David. Pero me quiero centrar en estos 3 álbumes con 14 fotos cada uno. Yo por eso les dije que esta genealogía no solo era la mención de nombres y listo, ¿sí? No es solo una cuestión de menciono estos nombres y se acabó. Es una genealogía teológica. Quiero decir, hay un mensaje que tenemos que tratar de desentrañar. Si lo leemos rápido, claro que decimos, esto es aburridísimo, ¿no? Es un embole la genealogía, la paso rápido porque no me dice nada, no me aporta nada. Pero si nos detenemos un poco, vamos a darnos cuenta que acá hay un mensaje. Lo primero, y creo que cae de maduro, ¿por qué menciona Mateo a personajes tan imperfectos en la genealogía de Jesús? ¿Por qué no hacía como hacían los grandes poetas grecorromanos, que eliminaban a aquellos que tenían alguna fama cuestionable? ¿Por qué no solo los menciona, sino que hasta a veces señala el error, enfatiza, subraya el pecado de esos personajes? ¿Por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué lo hará? Y yo tiendo a pensar que porque esos personajes somos un poco nosotros también, ¿sí? Esos personajes nos representan a nosotros como seres humanos, y no solo como seres humanos, sino también nos representan a nosotros como cristianos, con nuestras virtudes, pero también con nuestros grandes defectos, con nuestros aciertos, pero también con nuestros desaciertos, con nuestras cosas dignas, buenas, pero también con nuestras grandes miserias. Y esta genealogía con personajes imperfectos, muchos de ellos con grandes aciertos, pero con grandes desaciertos, muchos de ellos con grandes cosas, pero también con grandes miserias, forman parte de la genealogía de Jesús. Y es Jesús el que viene a asumir el pecado de todos ellos. Y asume el pecado de todos ellos como también asume nuestro pecado. Y creo que este es el primer mensaje teológico que guarda esta genealogía. Jesús es el que asume toda esta carga patológica de pecado y se la lleva. Jesús asume el pecado de toda la humanidad. Mateo ningún punto de esta genealogía no esconde lo escandaloso de estos personajes, porque ahora Mateo está diciendo, hay una buena noticia, hay alguien que asume estos pecados para redimirlos. Había un teólogo, un padre de la iglesia, Ireneo de Lyon, que decía: lo que no se asume no se redime. Lo que yo no acepto no puede ser redimido. Y la realidad es que tengo que asumir mi condición, reconocer mi total incapacidad para que la gracia redentora de Cristo se haga efectiva en mi vida.
Mateo no escatima en contar todo. Mateo cuenta todo, pero lo cuenta porque Mateo está diciendo en este mensaje de una genealogía de Jesús, que si no nos detenemos pasa inadvertido. El mensaje es: ahora hay alguien que asume el pecado y puede redimirlo. Y este es el primer mensaje teológico de esta genealogía. Ante este Mesías que está naciendo, que viene a la tierra, la buena noticia es que no tengo que esconder nada, no tengo que ocultar nada, porque Él puede redimirme completamente. Ergo, por lo tanto, tengo que asumirlo. Y este es un paso que nos toca a todos. Nos tocó en algún momento y nos sigue tocando cada día. Tengo que asumir mi condición para recurrir a la redención de Cristo. ¿Hay algo que te está costando asumir? ¿Hay algo que te está pesando? ¿Hay algo que estás escondiendo? ¿Que no estás queriendo mostrar? ¿Que no querés revelar? ¿Que ni siquiera te animás a revelarlo a Cristo? ¿Hay una situación que te está sobrando? Bueno, Mateo nos dice con esta genealogía: hay alguien llamado Jesús que nació, que vivió, que murió y que resucitó, y que vino a liberarte de esa carga de condenación, de condena, a veces de autocondena o de autoconmiseración o de autolástima. Viene a liberarte de esa carga de condenación y de pecado. Y este es el primer mensaje que vemos en este texto de la genealogía de Jesús. Personajes imperfectos que se parecen mucho a nosotros, pero hay alguien que los redime. Hay alguien que vino a asumir esa carga y nos redime. El texto sigue. Yo les dije que íbamos a leer el segundo texto también, ¿sí? La segunda perícopa de este primer capítulo. Y lo voy a leer rápidamente, porque no quiero extenderme más. ¿Qué es el nacimiento de Jesucristo? Dice, versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que estaba desposada con José. Desposada estaba comprometida, pero aún no se había consumado el matrimonio. Esto quiere decir que no habían tenido relaciones sexuales. José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Este es otro dato interesante que a veces pasamos de largo. Unos dicen, pero qué mal, José, se quiso escapar y demás. Bueno, entendiendo José que María había tenido relaciones sexuales con otra persona, no la quiere difamar. De algún modo que la abandonara en secreto, sin hacer público lo que había pasado, sin presentar algún tipo de carta de divorcio o anunciar que no se iba a casar, él lo hace en secreto para preservar la vida de María, porque este pecado era un pecado que a veces llevaba, ¿no? Sabemos lo que le costaba a una mujer, la infidelidad. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Texto muy conocido, ¿no? Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Mateo deja bien claro que concibe por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a ser un aspecto esencial en la vida de Jesús mismo, de los discípulos después. En el libro de los Hechos pasa a ser el protagonista, y ya Mateo nos está dando un anticipo, ¿no? Un indicio de la importancia que tiene en un cristiano el obrar del Espíritu Santo. Pero acá yo quiero quedarme en lo fundamental. Y lo fundamental del mensaje aparece acá. Los dos nombres que menciona este texto, Emanuel y Jesús. Mateo lo vincula con el texto de Isaías, el famoso texto de Isaías, y tenemos
en el uso de estos dos nombres también un mensaje. Jesús significa Dios salva y Emmanuel, lo aclara ahí el mismo texto, es Dios con nosotros. Y este es el segundo punto teológico en el que quiero quedarme. Y también es un punto teológico importante en la obra de Mateo, la famosa teología de Emmanuel. Dios redime, ¿sí?, que es el primero que leímos en la genealogía. Dios salva, Jesús, pero también Dios está acá con nosotros. Dios está con nosotros. Porque si miramos todo el Evangelio de Mateo, y esto es un ejercicio para que lo hagan después tranquilos, si miramos todo el Evangelio de Mateo, veremos que esta idea de que Dios está con nosotros atraviesa toda la obra. Lo acabamos de leer, ¿sí? Aparece en el comienzo del Evangelio de Mateo, Mateo 1:23, lo acabamos de leer, Dios con nosotros. También aparece en el medio del Evangelio de Mateo, Mateo 18:20, el famoso texto, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, allí estoy yo, ¿sí? Cuando la comunidad se junta, cuando la comunidad se reúne, estoy yo. Y también aparece esta idea al final del Evangelio de Mateo. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo que dice Jesús son: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Al comienzo, en el medio y al final. El mensaje de Dios con nosotros atraviesa todo el Evangelio de Mateo. Quizás esto debamos pensar cuando celebramos Navidad y leemos este texto tan rápido o nos salteamos la genealogía. Quizás esto tendríamos que pensar cuando celebramos Año Nuevo o cuando celebramos algo o cuando leemos simplemente este texto. Dios está con nosotros. Pero también esto tenemos que pensar en los tiempos de crisis, en el hoy, en nuestro presente, en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los que aumentan los problemas. Dios está con nosotros más allá de todo. Este es el mensaje de este capítulo 1. Dios salva, Dios redime y Dios está con nosotros. El Antiguo Testamento está plagado, ¿sí? Mateo es el evangelista que más vincula su texto, su evangelio, con los textos del Antiguo Testamento y con las promesas mesiánicas. Y justamente el Antiguo Testamento está plagado de: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo. Esa presencia de Dios es la que nos permite seguir adelante, es la que nos permite seguir caminando, más allá de todo, más allá de lo que esté pasando. Para resumir, para terminar, Jesús vino a redimir nuestro pecado. Jesús vino a asumirlo y a darnos nuevas perspectivas de vida, una nueva calidad de vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida. No podemos ser cristianos y seguir pensando como antes. No podemos ser cristianos y seguir teniendo las mismas metas, los mismos anhelos, los mismos deseos y las mismas añoranzas que teníamos antes. Ahora ha cambiado. Pero también Jesús ha venido a reconectarnos con Dios en una relación diaria, en una relación continua, en una relación que se tiene que dar todos los días, porque más allá de lo que venga, más allá de lo que pase, Dios está con nosotros. No temas, Dios está con nosotros. Esta es la buena nueva. Esto es lo que resume este capítulo 1. Hay alguien que vino a redimir, hay alguien que asume. Si hay algo que te está cargando, si hay algo que te está pesando, si hay algo que estás escondiendo, hay alguien que viene a redimir esa carga. Y al mismo tiempo, si estás pasando por un momento de dificultad, de dolor, de angustia, de desorientación, de desesperación, esos momentos por los que todos pasamos, donde vemos todo oscuro y nos preguntamos: ¿para dónde voy? No temas. Dios está con nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de escuchar y reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que a veces parece, Señor, que lo decimos como una frase hecha, pero que hoy podamos reflexionar en esta salvación tan grande. Señor, nos elegiste,
no importando quiénes somos. Nos elegiste más allá de nosotros mismos, nos elegiste a pesar de nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestras falencias, con nuestras cosas buenas, pero también con nuestras cosas malas, con nuestros aciertos, pero también con nuestros errores. Señor, vos viniste a redimir eso. Asumimos nuestra condición y recurrimos a la cruz de Cristo. Porque, Señor, al que vos va, al que a vos recurre, el que recurre a vos, jamás lo echas fuera. Gracias, Señor, porque en vos tenemos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, aquel que puede llevar, sanar, perdonar, librarnos, inclusive de nuestras más terribles y más bajas miserias. Gracias, Señor, porque esa es la buena noticia. Y gracias, Señor, por ese Emanuel que acabamos de leer en este texto. Gracias porque Dios está con nosotros. Más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de lo oscuro que se vea todo, Dios está con nosotros. Y ese mensaje que se ve en el Antiguo Testamento, no temas, yo estoy contigo, hoy se hace realidad en nuestro diario vivir, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.